El comienzo del fin de Floyd Mayweather Jr. La tragedia silenciosa detrás de una leyenda. Durante décadas, el nombre de Floyd Mayweather Jr. fue sinónimo de riqueza, invencibilidad y lujo extremo. El hombre que alguna vez caminó hacia el ring cubierto de diamantes, escoltado por guardaespaldas y acompañado por millones de dólares en efectivo, parecía intocable. Para el mundo entero, él era Money Mayweather, el campeón perfecto, el hombre que jamás conoció la derrota. Pero hoy, a los 49 años, la imagen que alguna vez representó poder absoluto se ha convertido en algo profundamente doloroso. Lejos de las cámaras, lejos de los flashes y del ruido ensordecedor de Las Vegas, las personas más cercanas al exboxeador aseguran que Floyd vive uno de los periodos más oscuros de toda su existencia. Las fotografías recientes comenzaron a preocupar a millones de fanáticos. Su rostro cansado, sus movimientos lentos, la mirada perdida y las constantes ausencias públicas encendieron rumores que rápidamente se propagaron por todo Estados Unidos. Algunos hablaban de problemas financieros, otros mencionaban complicaciones físicas derivadas de décadas de castigo sobre el ring. Pero quienes realmente conocen la situación aseguran que la verdad es mucho más devastadora de lo que cualquiera imaginaba. Porque el verdadero enemigo de Floyd Mayweather Jr. no está en un cuadrilátero, está dentro de él. El hombre que lo tenía todo, nacido el 24 de febrero de 1977 en Grand Rapids, Michigan. Floyd creció rodeado de violencia, pobreza y caos familiar. Su infancia estuvo marcada por el miedo. Su padre, Floyd Mayweather Sr., era boxeador y traficante ocasional de drogas. Su madre luchaba contra las adicciones. El pequeño Floyd dormía muchas veces en casas deterioradas mientras escuchaba discusiones y amenazas durante la madrugada. Sin embargo, había algo que lo separaba del resto: el boxeo. Desde muy joven, Floyd encontró en los guantes un refugio emocional. Mientras otros niños soñaban con juguetes o bicicletas, él soñaba con escapar de la miseria. Pasaba horas interminables golpeando sacos viejos en gimnasios deteriorados, y poco a poco comenzó a mostrar un talento sobrenatural. Los entrenadores decían que jamás habían visto reflejos tan rápidos. Su tío, Roger Mayweather, fue quien más creyó en él. Roger veía algo especial en aquel adolescente silencioso que apenas hablaba fuera del gimnasio. Mientras otros jóvenes salían de fiesta, Floyd entrenaba hasta el agotamiento. Ese sacrificio lo llevó a conquistar el mundo. Primero llegaron las medallas amateurs, luego el salto profesional, después las victorias imposibles y finalmente la fama absoluta. En cuestión de años, Floyd pasó de vivir en barrios peligrosos a convertirse en uno de los atletas más ricos de toda la historia. Mansiones, autos exóticos, jets privados, relojes de millones de dólares, clubes nocturnos exclusivos, mujeres, dinero, poder. Parecía que había vencido a la vida, pero detrás de aquella sonrisa arrogante se escondía un hombre profundamente roto. El precio invisible de la perfección. Los fanáticos admiraban el récord invicto de Floyd Mayweather Jr., pero muy pocos entendían el costo psicológico de mantener esa imagen durante décadas, porque para Floyd perder jamás fue una opción. Quienes trabajaron con él aseguran que el exboxeador desarrolló una obsesión enfermiza con el control absoluto. No toleraba errores, no soportaba críticas, y con el paso de los años comenzó a desconfiar incluso de las personas más cercanas. La presión de seguir siendo Money Mayweather terminó convirtiéndose en una prisión mental. Vivía aterrorizado de que alguien descubriera su debilidad, confesó un antiguo miembro de su equipo. Mientras las cámaras lo mostraban sonriendo, rodeado de lujo, la realidad era completamente diferente. Floyd apenas dormía. Pasaba noches enteras caminando solo dentro de sus mansiones gigantescas. Encendía televisores en todas las habitaciones para no sentirse vacío. Compraba joyas compulsivamente. Apostaba cifras absurdas en casinos. Y gastaba millones tratando de llenar un silencio interno que cada día se volvía más insoportable. El dinero ya no le daba felicidad, solo distracción. Las primeras señales alarmantes, los problemas comenzaron a hacerse visibles después de sus últimas apariciones públicas importantes. Muchos notaron que Floyd ya no hablaba con la misma energía. En entrevistas recientes olvidaba nombres, repetía frases y parecía desconectado por momentos. Algunos especialistas comenzaron a sospechar que las secuelas de décadas de golpes podrían estar afectando su salud neurológica. Aunque Floyd siempre fue conocido por evitar castigos excesivos gracias a su defensa legendaria, el boxeo profesional deja heridas invisibles incluso en los mejores. Migrañas intensas, problemas de memoria, ansiedad extrema, cambios emocionales, insomnio severo. Todo eso empezó a formar parte de su rutina diaria. Fuentes cercanas aseguran que el exboxeador habría sufrido episodios de confusión preocupantes durante reuniones privadas. En ocasiones olvidaba conversaciones enteras ocurridas apenas horas antes,
también habría mostrado periodos de aislamiento absoluto, encerrándose durante días enteros sin responder llamadas. La situación comenzó a preocupar seriamente a su familia, pero Floyd se negaba a aceptar ayuda. El miedo más grande de Floyd, durante años, Floyd Mayweather Jr., construyó cuidadosamente una imagen de invulnerabilidad. Admitir fragilidad significaría destruir el personaje que lo convirtió en leyenda, y eso lo aterraba. Personas cercanas aseguran que Floyd vive obsesionado con la idea de ser olvidado. Cada vez que aparece un nuevo campeón joven, siente que el mundo se aleja un poco más de él. El boxeo evolucionó, nuevas estrellas dominaron las redes sociales, y por primera vez en décadas, Floyd dejó de ser el centro absoluto de atención. Ese cambio psicológico lo afectó profundamente. Él no sabe vivir lejos de los reflectores, comentó un antiguo colaborador. Por eso continuó realizando exhibiciones incluso cuando ya no necesitaba dinero. No era por necesidad económica, era miedo. Miedo al silencio, miedo a la soledad, miedo a descubrir quién era realmente cuando dejaba de ser money. La relación rota con su entorno. Uno de los aspectos más tristes de la vida actual de Floyd es el deterioro de muchas de sus relaciones personales. A lo largo de los años, el boxeador acumuló conflictos familiares, amistades destruidas y vínculos marcados por la desconfianza. Muchas personas que alguna vez estuvieron cerca terminaron alejándose cansadas de su carácter impredecible. El dinero complicó todo. Floyd comenzó a sospechar constantemente de quienes lo rodeaban. Pensaba que todos querían aprovecharse de él. Esa paranoia terminó aislándolo emocionalmente. Hoy, aunque sigue rodeado de empleados y guardaespaldas, quienes lo conocen aseguran que vive una soledad devastadora. Y lo más doloroso es que él mismo parece darse cuenta. En reuniones privadas, algunas personas afirman haber visto a Floyd quedarse en silencio durante largos minutos, observando fotografías antiguas. Fotografías de épocas donde todavía confiaba en la gente, donde todavía sonreía de verdad. Ahora, la mansión llena de autos lujosos parece demasiado grande para un hombre que cada día se siente más vacío. El deterioro físico que nadie esperaba. A pesar de haber mantenido una condición atlética impresionante durante años, recientes reportes indican que el cuerpo de Floyd comenzó finalmente a pasar factura. Dolores crónicos en las manos, problemas musculares persistentes, fatiga constante y dificultades para entrenar con la intensidad de antes. Fuentes cercanas aseguran que incluso subir escaleras largas comenzó a resultarle agotador en algunos momentos. Para alguien que construyó toda su identidad alrededor de la superioridad física, aceptar ese deterioro ha sido emocionalmente devastador. El hombre que alguna vez parecía una máquina perfecta, ahora enfrenta algo inevitable, el paso del tiempo, y Floyd nunca estuvo preparado para eso. La obsesión con aparentar felicidad. Quizás el aspecto más trágico de toda esta historia es que Floyd sigue intentando convencer al mundo de que todo está bien. Continúa publicando fotografías rodeado de dinero, videos dentro de jets privados, relojes millonarios, autos exclusivos, fiestas extravagantes. Pero muchas personas comenzaron a notar algo extraño. Su sonrisa ya no parece auténtica, sus ojos lucen cansados, y detrás de cada publicación existe una sensación de desesperación silenciosa, como si estuviera luchando desesperadamente por mantener vivo un personaje que poco a poco se está desmoronando, porque la verdad es dolorosa. El dinero no pudo salvarlo de sí mismo. Las noches más oscuras. Personas que han convivido recientemente con Floyd aseguran que las madrugadas son especialmente difíciles para él. Casi no duerme. Camina solo durante horas. Mira televisión sin prestar atención. A veces escucha viejas grabaciones de sus peleas más famosas, como si necesitara recordarse constantemente quién fue alguna vez. Porque en el fondo Floyd parece vivir atrapado entre dos mundos, el campeón invencible que el planeta admiraba, y el hombre vulnerable que jamás aprendió a enfrentar sus propios demonios. Algunas personas incluso afirman que ha sufrido fuertes episodios emocionales en privado. Momentos donde rompe en llanto recordando a familiares fallecidos, viejas amistades perdidas y oportunidades destruidas por el orgullo. Y aunque jamás lo admitiría públicamente, parece que el miedo finalmente logró alcanzar al hombre que pasó toda su vida huyendo de él. El silencio que preocupa al mundo del boxeo. Muchos exboxeadores comenzaron a expresar preocupación por Floyd. Algunos entienden perfectamente lo que está viviendo, porque ellos mismos atravesaron situaciones similares después del retiro. La transición de superestrella mundial a hombre común puede destruir psicológicamente incluso a las figuras más fuertes. En el caso de Floyd, el impacto parece aún más brutal debido a la magnitud de su ego público. Durante años, se convenció de que era invencible. Ahora debe enfrentar algo imposible de derrotar, la fragilidad humana. Y quienes lo han visto recientemente, aseguran que esa batalla lo está consumiendo lentamente. Una leyenda atrapada en su propia historia. La tragedia de Floyd Mayweather Jr. no es únicamente física ni económica.
Es emocional, es existencial. Es la historia de un hombre que conquistó el mundo entero, pero nunca logró encontrar paz dentro de sí mismo. Ganó campeonatos, ganó millones, ganó fama eterna, pero quizás perdió algo mucho más importante en el camino: la capacidad de ser feliz sin necesitar aplausos. Hoy, mientras el mundo recuerda sus victorias históricas, Floyd enfrenta en silencio el capítulo más doloroso de toda su vida. Y por primera vez, no hay dinero suficiente para escapar de la realidad: la caída silenciosa de Floyd Mayweather Jr., el hombre que comenzó a destruirse desde adentro. Durante años, el mundo creyó que Floyd Mayweather Jr. era indestructible. Cada aparición pública parecía confirmar la misma imagen: trajes millonarios, relojes cubiertos de diamantes, mujeres hermosas, autos imposibles y montañas de dinero en efectivo exhibidas frente a las cámaras. Él mismo repetía constantemente que era el hombre más inteligente del boxeo, el único capaz de retirarse rico, invicto y completamente intacto. Pero mientras millones de personas admiraban aquella fachada perfecta, algo oscuro comenzaba a crecer lentamente detrás de las puertas cerradas de sus mansiones. Una oscuridad que ya no podía ocultarse. El inicio de los excesos más peligrosos. Después de abandonar oficialmente el boxeo profesional, Floyd intentó llenar el vacío con lujo extremo. Sin entrenamientos diarios ni grandes peleas que prepararan su mente, empezó a buscar nuevas formas de sentir adrenalina. Y allí comenzó el verdadero problema. Las apuestas aumentaron de manera descontrolada. Las fiestas se volvieron interminables. Las noches dejaron de tener horarios. Personas cercanas aseguran que el exboxeador comenzó a rodearse de individuos cada vez más interesados en su dinero que en su bienestar. Nuevos amigos aparecían constantemente, adulándolo, acompañándolo a clubes privados y alentando todos sus excesos. Floyd parecía disfrutar aquella atención superficial, pero en el fondo estaba perdiéndose lentamente. Algunas fuentes incluso aseguran que llegó a gastar cantidades absurdas de dinero en una sola noche solo para impresionar a personas que ni siquiera conocía realmente. Él quería sentirse admirado todo el tiempo, comentó un antiguo escolta. Si el silencio llegaba, se desesperaba, y ese silencio comenzó a perseguirlo cada vez más. El deterioro emocional detrás de las cámaras. Aunque públicamente seguía actuando como el hombre más seguro del planeta, quienes convivían con Floyd comenzaron a notar cambios alarmantes. Su humor se volvió impredecible. Pasaba de la euforia total a periodos de tristeza profunda en cuestión de minutos. Había días donde apenas hablaba con nadie, otros donde explotaba de ira por motivos insignificantes. La presión acumulada durante décadas finalmente estaba cobrando factura, porque mantener el personaje de Money Mayweather era agotador. Floyd ya no sabía cómo comportarse fuera de ese rol. Incluso en reuniones privadas seguía hablando de dinero, victorias y lujo, como si necesitara recordarse constantemente que todavía era importante. Pero detrás de aquellas palabras existía una desesperación silenciosa. La desesperación de un hombre que comenzaba a sentir que el mundo avanzaba sin él. Las relaciones sentimentales que terminaron destruyéndolo. Uno de los aspectos más dolorosos de la vida de Floyd Mayweather Jr. ha sido su incapacidad para construir estabilidad emocional en sus relaciones. Durante años, Floyd estuvo rodeado de romances breves, conflictos mediáticos y escándalos personales. Su fama y fortuna atraían constantemente nuevas personas, pero muy pocas lograban conocer realmente al hombre detrás de la celebridad, y eso terminó afectándolo profundamente. Personas cercanas aseguran que Floyd siempre tuvo un miedo enorme al abandono. Aunque aparentaba seguridad extrema, en realidad necesitaba atención constante para sentirse valorado. Ese vacío emocional lo llevó a cometer muchos errores: celos, control excesivo, desconfianza, explosiones emocionales. Las discusiones en varias de sus relaciones terminaron siendo devastadoras. Algunas exparejas incluso hablaron públicamente sobre lo difícil que era convivir con él. Floyd parecía incapaz de encontrar paz emocional, y cuanto más intentaba controlar todo, más terminaba alejando a quienes realmente lo querían. El fantasma de la infancia. A pesar de convertirse en multimillonario, Floyd jamás logró escapar completamente de los traumas de su niñez. Los recuerdos de violencia familiar continuaron persiguiéndolo durante toda su vida. El miedo, la pobreza, la inseguridad, las peleas constantes dentro de casa. Todo eso dejó heridas psicológicas profundas que nunca fueron tratadas adecuadamente. En vez de sanar, Floyd aprendió a esconder el dolor detrás del éxito. Pero el problema con las heridas emocionales es que nunca desaparecen realmente, solo esperan. Y con el paso de los años, aquellas heridas comenzaron a reaparecer con más fuerza que nunca. Fuentes cercanas aseguran que en momentos privados Floyd hablaba ocasionalmente sobre su infancia con enorme tristeza. Recordaba noches donde no sabía si habría comida al día siguiente. Recordaba discusiones violentas entre sus padres. Recordaba sentirse solo incluso cuando era apenas un niño.
Y quizás por eso terminó obsesionado con el dinero, porque para él, la riqueza representaba seguridad. Pero la seguridad emocional jamás llegó. El cuerpo ya no responde igual. Aunque Floyd siempre presumió de mantenerse físicamente impecable, recientes personas de su entorno aseguran que el deterioro comenzó a acelerarse durante los últimos años. El cansancio se volvió evidente. Ya no entrenaba durante horas como antes. Sus reflejos parecían más lentos, y los dolores físicos comenzaron a dominar gran parte de sus días. Décadas de golpes, estrés extremo y noches sin descanso finalmente empezaban a destruir el cuerpo que alguna vez fue considerado perfecto. Lo más difícil para Floyd era aceptar que ya no podía controlar eso. Toda su vida había basado su identidad en ser superior físicamente. Ahora debía enfrentarse al envejecimiento, y para alguien tan obsesionado con la perfección, aquello era una tortura psicológica. La paranoia que comenzó a consumirlo, con el paso del tiempo, Floyd comenzó a desconfiar de prácticamente todo el mundo. Guardias de seguridad, socios, amigos, incluso familiares. El miedo a ser utilizado económicamente creció hasta convertirse en una obsesión. Según antiguos empleados, Floyd revisaba constantemente quién tenía acceso a su dinero. Cambiaba personas de confianza con frecuencia. Interrumpía negocios repentinamente porque sospechaba traiciones. Y muchas veces aislaba completamente a quienes intentaban aconsejarlo. Aquella paranoia terminó dejándolo cada vez más solo, porque mientras más desconfiaba, menos personas sinceras quedaban a su alrededor. Al final, solo permanecían quienes sabían decirle exactamente lo que quería escuchar. Y eso aceleró todavía más su caída emocional. Las noches de casino y el vacío interminable, uno de los hábitos más preocupantes de Floyd fue su relación enfermiza con las apuestas. Durante años, el exboxeador apostó cifras millonarias en eventos deportivos y casinos privados. Para él, el riesgo generaba una emoción parecida a la adrenalina del boxeo. Pero esa emoción era temporal. Después de cada victoria en el casino regresaba el mismo vacío. Entonces necesitaba apostar otra vez, y otra vez, y otra vez. Personas cercanas afirman que algunas noches Floyd permanecía despierto hasta el amanecer, apostando cantidades absurdas de dinero mientras parecía completamente desconectado emocionalmente. No se trataba realmente de ganar dinero, era una forma de escapar de sí mismo. La tristeza detrás de los autos y las joyas. El mundo veía mansiones gigantescas, pero Floyd veía habitaciones vacías. El mundo veía colecciones de relojes, pero Floyd veía tiempo perdido. El mundo veía riqueza infinita, pero Floyd sentía un vacío imposible de llenar. Esa es quizás la parte más trágica de toda esta historia, porque después de pasar décadas persiguiendo dinero, Floyd comenzó a descubrir algo aterrador. La riqueza no podía curar su soledad, y mientras más intentaba demostrar felicidad en redes sociales, más evidente parecía su tristeza real. Muchos fanáticos comenzaron a notar que sus publicaciones ya no transmitían confianza, sino desesperación por seguir siendo relevante, como si estuviera luchando contra el paso del tiempo, contra el olvido, contra sí mismo. El miedo a terminar solo. Algunas personas cercanas aseguran que Floyd desarrolló un enorme terror a envejecer aislado. En conversaciones privadas, mencionaba frecuentemente la idea de que muchas personas desaparecerían cuando ya no pudiera ofrecer dinero, fiestas o influencia. Y quizás tenía razón, porque a medida que fue alejándose del foco mediático, también comenzaron a desaparecer muchos supuestos amigos. Eso lo golpeó emocionalmente con enorme fuerza. El campeón que alguna vez llenaba arenas enteras, empezó a pasar noches prácticamente solo, sin aplausos, sin periodistas, sin multitudes. Solo él y el silencio. El hombre detrás de la leyenda. Quizás el mayor error del mundo fue creer que Floyd Mayweather Jr. era únicamente un personaje arrogante y millonario, porque detrás de toda aquella extravagancia existía un hombre profundamente herido. Un hombre que jamás aprendió a vivir sin pelear. Primero luchó contra la pobreza, luego contra sus rivales, después contra la presión. Y finalmente comenzó a luchar contra sus propios pensamientos. Pero esta vez no había árbitro, no había campana final, no había cinturón en juego. Solo una batalla silenciosa que lentamente empezó a destruirlo desde adentro. El momento que cambió todo. Según personas cercanas, hubo un instante específico donde Floyd pareció quebrarse emocionalmente. Ocurrió después de una noche especialmente solitaria dentro de una de sus propiedades en Las Vegas. A pesar de estar rodeado de lujo extremo, Floyd habría confesado sentirse completamente vacío. ¿De qué sirve todo esto si no soy feliz?, habría dicho en voz baja. Aquellas palabras sorprendieron profundamente a quienes lo escucharon, porque por primera vez, el hombre que construyó toda su imagen alrededor de la superioridad absoluta, admitía algo que jamás había aceptado públicamente. Estaba sufriendo. Y desde entonces, muchos aseguran que jamás volvió a ser el mismo. La tragedia que nadie imaginó, el público todavía recuerda al Floyd invencible, al campeón sonriente,
al hombre arrogante que presumía millones frente a las cámaras. Pero detrás de esa imagen existía otra realidad mucho más triste. La realidad de un hombre agotado emocionalmente, un hombre perseguido por sus propios demonios, un hombre que pasó toda su vida intentando demostrar fortaleza porque en el fondo siempre tuvo miedo de sentirse débil. Hoy, a los 49 años, Floyd Mayweather Jr. enfrenta la pelea más difícil de toda su existencia. Y por primera vez, no puede ganarla únicamente con dinero, fama o poder. El último combate de Floyd Mayweather Jr. La dolorosa verdad detrás de sus días más oscuros. Las luces de Las Vegas ya no brillan igual para Floyd Mayweather Jr. Hubo una época en que cada casino parecía abrirse exclusivamente para él. Las cámaras corrían detrás de sus pasos. Los periodistas competían por obtener una declaración. Las multitudes gritaban su nombre mientras él caminaba lentamente, cubierto de joyas, convencido de que el mundo entero le pertenecía. Pero hoy, a los 49 años, la realidad es completamente diferente. El silencio comenzó a ocupar espacios que antes estaban llenos de ruido, y ese silencio se convirtió en el enemigo más cruel de su vida. El hombre que empezó a desaparecer. Durante los últimos meses, muchas personas comenzaron a notar algo inquietante. Floyd aparecía cada vez menos. Las publicaciones extravagantes en redes sociales disminuyeron. Las fiestas privadas dejaron de ser constantes. Las entrevistas casi desaparecieron. Incluso algunas personas cercanas afirmaron que el exboxeador comenzó a evitar eventos públicos donde antes disfrutaba ser el centro de atención. Aquello encendió alarmas, porque Floyd Mayweather Jr. siempre había necesitado ser visto. Necesitaba aplausos. Necesitaba admiración. Necesitaba sentir que todavía era money. Pero algo dentro de él parecía haberse roto definitivamente. Las secuelas invisibles del boxeo. Aunque durante años Floyd fue considerado uno de los boxeadores más inteligentes y defensivos de la historia, ningún peleador sale completamente intacto después de décadas dentro del ring, y el tiempo finalmente comenzó a cobrar factura. Personas cercanas aseguran que el exboxeador empezó a sufrir problemas físicos y neurológicos cada vez más notorios, dolores de cabeza constantes, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, cambios bruscos de humor, periodos de agotamiento extremo. Algunos especialistas creen que las secuelas acumuladas del boxeo podrían estar afectando gravemente su calidad de vida. Y aunque Floyd jamás admitiría públicamente sentirse vulnerable, quienes lo han visto recientemente aseguran que muchas veces parece perdido dentro de sus propios pensamientos, como si estuviera peleando una batalla silenciosa contra su propia mente. La enorme mansión y la soledad absoluta, uno de los relatos más tristes sobre la vida actual de Floyd, proviene de antiguos empleados que trabajaron dentro de sus propiedades. Según ellos, muchas noches, el exboxeador permanecía completamente solo en enormes habitaciones iluminadas únicamente por pantallas de televisión encendidas. Caminaba lentamente por corredores gigantescos. Miraba viejas fotografías, observaba videos de sus antiguas peleas, y en ocasiones permanecía inmóvil durante largos minutos frente a vitrinas llenas de cinturones y trofeos, como si intentara encontrar en esos objetos una felicidad que ya no existía. El hombre que alguna vez tuvo todo lo que deseaba comenzó a darse cuenta de algo devastador. El éxito no podía protegerlo de la tristeza, el miedo a ser olvidado. Hay algo que atormenta profundamente a Floyd Mayweather Jr. El olvido. Durante décadas fue considerado el centro del universo del boxeo. Todo giraba alrededor de él. Cada palabra suya generaba titulares. Cada pelea paralizaba al mundo deportivo. Pero el tiempo siguió avanzando. Nuevas estrellas nuevos campeones ocuparon titulares. Y poco a poco, Floyd comenzó a sentir que el planeta seguía adelante sin necesitarlo. Eso lo destruyó emocionalmente, porque gran parte de su identidad dependía completamente de la atención pública. Sin reflectores, Floyd parecía no saber quién era realmente, y esa crisis existencial comenzó a consumirlo lentamente. Los intentos desesperados por seguir vigente. Personas cercanas aseguran que muchas de las recientes exhibiciones y apariciones públicas de Floyd no tenían relación con dinero, tenían relación con miedo. Miedo a desaparecer, miedo a dejar de importar, miedo a enfrentar una vida normal. Por eso continuó rodeándose de lujo exagerado y comportamientos extravagantes. Necesitaba convencerse de que seguía siendo invencible, pero detrás de cada sonrisa existía agotamiento, y detrás de cada publicación millonaria había una tristeza cada vez más difícil de ocultar. Muchos fanáticos empezaron a notar que Floyd parecía actuar constantemente, como si el personaje de Money Mayweather estuviera consumiendo lentamente al ser humano real. La conversación que dejó a todos en shock. Un antiguo colaborador reveló recientemente que Floyd habría tenido una conversación profundamente emocional durante una noche privada en Miami. Después de varias horas en silencio,
El exboxeador habría dicho algo que dejó impactados a quienes estaban presentes. Pasé toda mi vida ganando. Y aún así siento que perdí algo importante. Aquellas palabras resultaron devastadoras, porque provenían del hombre que construyó toda su carrera sobre la idea de nunca perder. Y quizás allí estaba la verdad más dolorosa de todas. Floyd ganó cinturones, ganó millones, ganó fama mundial, pero perdió tranquilidad, perdió estabilidad emocional, perdió la capacidad de sentirse suficiente sin demostrar riqueza constantemente. El deterioro físico que ya no puede ocultar, las recientes apariciones públicas de Floyd comenzaron a preocupar seriamente a sus seguidores más fieles. Su rostro luce más cansado, sus movimientos son más lentos, y en algunos videos recientes incluso, parece desorientado por momentos. Aunque continúa intentando mantener la imagen de fortaleza absoluta, resulta evidente que algo cambió profundamente. Algunas personas cercanas afirman que el exboxeador ya no soporta largas jornadas sociales como antes, se fatiga rápidamente, necesita periodos prolongados de descanso, y muchas veces prefiere permanecer aislado. Para un hombre obsesionado con proyectar superioridad física, aceptar ese deterioro ha sido emocionalmente devastador, porque Floyd nunca imaginó llegar al punto donde el tiempo pudiera derrotarlo. La culpa que lo persigue, según personas cercanas, Floyd también carga con enormes remordimientos personales, relaciones destruidas, amistades perdidas, conflictos familiares, momentos donde el orgullo arruinó vínculos importantes. En la soledad de sus noches, esos recuerdos comenzaron a perseguirlo con fuerza brutal. Hay quienes aseguran que Floyd pasa horas enteras viendo antiguas grabaciones familiares o fotografías de épocas donde todavía se sentía emocionalmente conectado con las personas. Y después simplemente guarda silencio. Un silencio pesado, doloroso, como si estuviera entendiendo demasiado tarde que el dinero jamás pudo reemplazar el afecto real. El cuerpo millonario y el alma agotada. Quizás la tragedia más grande de Floyd Mayweather Jr. es que consiguió exactamente todo lo que soñó cuando era niño. Quería riqueza. La obtuvo. Quería fama. La conquistó. Quería reconocimiento. El mundo entero habló de él, pero ninguna de esas cosas logró darle paz. Porque los traumas que nacen en la infancia no desaparecen únicamente con dinero. Y Floyd jamás aprendió verdaderamente a sanar. Solo aprendió a esconder el dolor detrás de joyas, apuestas y extravagancia. Hasta que finalmente el vacío comenzó a hacerse imposible de ignorar. El momento más triste, un miembro cercano de su entorno, describió recientemente una escena que muchos consideran devastadora. Una madrugada, Floyd habría permanecido sentado completamente solo frente a una pantalla gigante viendo una de sus antiguas peleas más famosas. Durante varios minutos observó al joven invencible que alguna vez fue. El público gritando, los comentaristas alabándolo, la gloria absoluta. Y luego, lentamente comenzó a llorar. No como una celebridad, no como un campeón, sino como un hombre cansado. Un hombre que por primera vez parecía comprender cuánto se había perdido a sí mismo en el camino hacia la perfección. El legado más doloroso. El mundo siempre recordará a Floyd Mayweather Jr. como uno de los boxeadores más brillantes de todos los tiempos. Su talento fue extraordinario. Su inteligencia sobre el ring fue incomparable. Y su disciplina lo convirtió en leyenda. Pero detrás de toda esa grandeza, también existió una tragedia silenciosa. La tragedia de un hombre que pasó la vida huyendo de sus propias heridas emocionales. La tragedia de alguien, que confundió fama con felicidad. La tragedia de descubrir demasiado tarde que el dinero puede comprar lujo, pero jamás paz interior. El final que nadie esperaba. Hoy, a los 49 años, Floyd Mayweather Jr. vive lejos de aquella imagen invencible que el mundo admiraba. Las fiestas ya no llenan el vacío, los millones ya no silencian sus pensamientos, y los aplausos del pasado se escuchan cada vez más lejanos. Quienes lo ven actualmente aseguran que existe una tristeza permanente en su mirada, como si estuviera cansado de luchar, como si finalmente hubiera comprendido que el combate más difícil de toda su vida jamás ocurrió dentro de un ring. Ocurrió dentro de su corazón, y quizás esa sea la verdad más cruel de todas. El hombre que nunca perdió una pelea profesional terminó derrotado por su propia soledad.